A todos, bienvenidos a este escenario nuevo que tenemos de la Semana de Innovación. ¿Estamos proyectando en vivo o no? ¿O sí? Sí, entonces me paro acá. Bueno, hoy tenemos en esta tarde, en este ratico de media hora, un tema muy interesante. Yo creo que mi amigo Rafa y los financieros van a aburrir un poquito porque esto es bastante básico. Entonces queremos contar y compartir con ustedes algunas de las metodologías y formas para llevar las ideas que tenemos de innovación, lo que estamos trabajando dentro de la organización, a los números. Ponerle cifras para poder sustentar y que hablen solo las estrategias, las iniciativas, proyectos y demás. Vamos a tener la participación de un invitado muy especial, Ricardo, experto en financiera, temas de innovación, apalancamiento de ideas a través de resultados, cifras, ROI, BPN, etcétera, etcétera, que vamos a ver obviamente muy alto nivel para que puedan apoyar sus proyectos o iniciativas, los que están en Hackathon, el Bootcamp, etcétera, etcétera. También vamos a participar con Diana Carolina, trabaja en el equipo de procesos y tiene una iniciativa muy bonita que vino sustentando y lo ha venido evolucionando en un caso de negocio. Entonces nos vamos a soportar en la charla sobre este caso de negocio para que podamos nosotros ver algo en vivo, cómo funciona realmente ponerle cifras a una idea y demás. ¿Vale? Entonces, bienvenido Ricardo y pues todo el escenario tuyo. Muchas gracias a todos por la participación. Creo que estamos en este cuadrito. Vale, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerlos a ustedes, a Seguros del Estado por esta invitación. Creo que con esta paso, sí. Sí. Esto es una gran oportunidad para poder compartir con ustedes algunas experiencias y de eso se trata. Quiero como contarles un poco hacia dónde vamos a orientar todo esto. Pues la verdad es que 30 minutos es muy poco para entrar en modelos de valoración y todo este tema, pero sí voy a hacer un esfuerzo por decirles a ustedes en qué contexto organizacional se tienen que mover las ideas, sobre todo para ponerle los números. Se trata un poco como de eso. Y quiero pues iniciar con algo que me parece supremamente importante y es, ok, estos temas de innovación y como dice el título de la charla, es ponle los números a tu estrategia. Es más estrategia que números, la verdad. El sentido de fondo de todo esto y de cualquier iniciativa que uno haga o dentro de una compañía o por fuera de una compañía, siempre tiene detrás los números, pero es la estrategia la que gobierna. Y la segunda cosa importante es el individuo, la persona que está alrededor de cada uno de estos. Permítame contarles un poquitico mi experiencia desde lo que vengo haciendo hace 8 años. Hace 8 años tomé una decisión muy importante de vida y fue que cambié el rumbo, cambié la pista. Un poco impulsado por situaciones de mercado. Yo vengo del mundo corporativo, era CFO de una multinacional, trabajaba también con el gobierno en temas de estrategia y finanzas. Digamos que vengo trabajando mucho esto y las experiencias importantes ahí me llevan como a empezar a decantar un par de cosas claves, y es que uno, la estrategia no se mueve si cada una de las personas que estamos involucradas no accionamos la estrategia. Digamos que ese es un elemento importante, incluyendo el tema de los números. Y la otra cosa importante dentro de esto es que las personas per se tienen que autogestionar para poder hacer esto. Esto es como mucho de todo lo que seguramente han podido observar. Pero miren, hace 8 años yo empecé a trabajar una idea que me parecía muy importante, viniendo del mundo corporativo y en temas de finanzas corporativas. Yo siempre vi como una oportunidad importantísima y sobre todo una oportunidad de crear valor, poder utilizar todas las mejores herramientas, las mejores prácticas de finanzas corporativas para emprendedores y pequeñas empresas. Infortunadamente, las pequeñas empresas no tienen posibilidades de tener el apoyo de un CFO y mucho menos los emprendedores. Así es de que me di a la tarea, me salí de mi estado de confort y decidí montar todo un modelo alrededor de cómo poder apoyar desde la perspectiva de finanzas corporativas, emprendedores y empresarios. Es así como en ese momento empecé a hacer dos cosas importantes. Uno, empecé a crear empresa, me volví emprendedor y eso es lo que soy hoy día, emprendedor. Tengo una empresa con la que apoyo eso hace 4 años. Apoyo muchas empresas, muchos emprendedores. Y por el otro lado, una cosa que también me pareció maravillosa y es que me convertí en mentor. Y digamos que una primera cosa importante que hay acá es que viniendo de la academia, yo también he sido profesor, por fortuna he tenido esa oportunidad que me dio la vida. Pues una cosa es ser profesor y otra cosa es ser mentor. Digamos que un primer mensaje que quiero dejarles a ustedes acá es que hay 3 elementos claves en todo esto. Uno, la satisfacción de servir
se vuelve un elemento fundamental dentro de cualquier agenciamiento de la estrategia. Y no importa si ustedes estén agenciando o sirviendo dentro de una compañía, lo hace todavía mucho más loable, o si uno lo hace desde afuera, desde el emprendimiento. Cualquiera que sea el escenario, eso genera satisfacción de servir y el valor que produce ayudar o apoyar a una persona. Y eso se vuelve, digamos, como el elemento central de todo esto. Entonces, digamos que ese es como el primer elemento. Después de todo esto, también tuve la posibilidad de formarme como mentor certificado de la Universidad de los Andes en el Centro de Emprendimiento. Digamos que aquí vienen otra serie de cosas importantes y son las enseñanzas o los aprendizajes que hay aquí. A veces se necesita ser más o mejor, menos experto en algún tema y más experto en hablar con las personas, en generar confianza, en conectarse con las personas. Y eso es lo que hace uno como mentor. Al final del día, yo ya sé que soy experto en finanzas, me he venido formando durante muchos años, tengo experiencia, pero la pregunta es que si yo no puedo conectarme con las personas para hacer transformaciones como se tienen que hacer, pues difícilmente puedo hacer lo que quiero hacer y mucho menos transferir ese aprendizaje que uno quisiera hacer. Entonces, ese se vuelve también otra parte importante de los aprendizajes que he tenido durante este proceso. Ahora, hay un elemento clave dentro de todo esto y es que si yo tengo que volverme experto conectando con personas, pues lo que yo tengo que hacer es volverme experto yo mismo en entender cómo hago una gestión de mis emociones. Y ahí conecta una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque siempre uno tiene miedo a lo desconocido, porque el miedo a emprender, y hablo de emprender, es de iniciar, de obtener iniciativas de transformación, pues al final del día lo lleva a uno o a desistir o a simplemente procrastinar. Yo puedo, yo quiero, yo creo que la otra semana, creo que el otro mes, pero al final del día no hago nada porque el miedo no me permite hacerlo, ¿verdad? Y aquí hay una serie de circunstancias que vienen tanto de la psicología como desde la misma perspectiva neurológica. La mente tiene 3 reacciones ante situaciones extremas. 1, huir. 2, bloquearse. O 3, reaccionar contra esa amenaza. Y ese es digamos, un comportamiento biológico de nosotros como seres humanos y el cerebro responde de esa manera. Entonces, básicamente a mí me dicen, hey, hay que hacer un emprendimiento o tenemos que hacer esto o se nos ha puesto un reto. O yo huyo o enfrento el tema o simplemente no hago nada, me bloqueo. Y eso pasa en cualquier iniciativa. Entonces, digamos que el elemento importante cuando ustedes tienen procesos de emprendimiento o de iniciativas de innovación, eso se vuelve un elemento importante. Ahora, todas esas cosas los llevan a uno a recomendar algo. Y es lo que yo quiero recomendarles a ustedes ahora mismo. Yo creo que una de las cosas importantes cuando uno está haciendo innovación y ustedes que se encuentran en este momento en estas etapas, pues es primero tener claro cuál es el valor de incomodarse. Y el valor de incomodarse no es otra cosa diferente que salirme de mi estado de confort. Y si me salgo de mi estado de confort, eso va a crear carácter. El carácter va a generar disciplina y la disciplina va a generar mejores personas, más productivas, más eficientes, pero mucho más importante, más creativas. Y aquí en este momento es donde se conecta todo el tema de innovación. Porque para ser innovador, para poder agenciar iniciativas necesitamos no solamente el conocimiento, no solamente la experiencia, sino la creatividad. Y eso es lo que hace que realmente cualquier idea de innovación tenga la capacidad de tener prosperidad y salir adelante. Iniciativas hay muchas, pero pues obviamente hay que tratar de agenciarlas de la mejor manera. Entonces, en este contexto, el primer mensaje importante es que cuando uno está haciendo iniciativas o desarrollando iniciativas de innovador y de innovación, y ustedes que están en el contexto de una compañía tan importante como Seguros del Estado, pues es alinearse en ustedes con la estrategia de la compañía y alinear la estrategia de la compañía con los números. Y eso es lo que quiero hablar a continuación. Entonces, este primer mensaje que quiero dejarles a ustedes acá es importante. Los números son el lenguaje de la estrategia. De suerte que cualquier ejercicio que nosotros hagamos con números siempre va a hablar de la estrategia y siempre va a estar conectada a la estrategia. En el escenario estratégico corporativo, los números nos hablan de las decisiones bien tomadas, pero también de las decisiones mal tomadas. Y eso se ve en los estados financieros de la compañía. O sea, al final del día uno revisa el estado de situación financiera o el estado de resultados y uno puede ver la compañía más o menos endeudada, ¿sí? Con más o menos patrimonio. En fin, veo una cantidad de variables que son importantes que los estados financieros hacen es mostrarnos, nos hablan los números, pero esos resultados de decisiones que se tomaron
o que no se tomaron. De suerte que lo que ustedes tienen en sus manos al hacer iniciativas necesariamente conectan con la estrategia. Y aquí quisiera entonces comentarles a ustedes, esto se devuelve, pasa, ya. Un poco, ¿cuál es el primer elemento importante que les recomiendo yo a ustedes? Es conéctate con los números del negocio. Y para eso les propongo un journey map de 4 grandes puntos importantes. El primero, ¿entiendo la estrategia? Sí, pregúntense ustedes si ustedes tienen clara la estrategia de negocio de la compañía. ¿La entienden? Ese es como el primer elemento importante. El segundo elemento es, ¿entiendo los roles y responsabilidades? ¿Entiendo cuáles son mis roles y responsabilidades? ¿Eso está claro? El tercer punto, identifico las oportunidades, o sea, conozco también cuáles son mis roles y responsabilidades, conozco también la estrategia, me muevo en el ecosistema en donde estoy, en el área donde estoy, conozco bien la compañía y soy capaz de identificar oportunidades que pueda convertir en ideas y esas ideas en transformaciones reales. Eso se vuelve importantísimo. Y solo hasta que esto pase, hago los números. ¿Sí? Antes de eso, no tiene ningún sentido hacer ningún número, porque los números están conectados directamente a la estrategia. Entonces, elaboremos un poquitico de esto. Cuando hablamos de entiendo la estrategia, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, si yo formo parte de una organización y tan importante como es esta, yo tengo que tener claro cuál es el core business de la compañía, qué es lo que hacemos nosotros, dónde está la oferta de valor y cómo concretamos esa oferta de valor a través de los grandes lineamientos estratégicos de la compañía, sea dónde enfocar, sea dónde no enfocar. Al final del día, si yo no tengo clara la estrategia, pues difícilmente yo voy a poder hacer propuestas de innovación que estén alineadas con la estrategia de la compañía. Puedo hacer muy buenas propuestas de innovación, pero eventualmente están descontextualizadas de la estrategia. Entonces, la primera cosa fundamental que uno tiene que hacer cuando va a poner los números es estar conectado con la estrategia. Y esto nos lleva por lo menos a tener claro cuál es la estrategia per se, cuáles son sus objetivos, si conozco claramente la estructura de procesos, los equipos y el presupuesto. Y ahí menciono una cosa muy importante, el presupuesto hay que agenciarlo, hay que hacerlo eficiente, hay que alcanzar los objetivos propuestos, pero también hay que buscar que la asignación de esos recursos sea lo más eficiente posible. De manera que dentro del proceso de gestión están estos 4 elementos. Ahora, se demora. Quiero proponerles el siguiente análisis que me parece supremamente importante. Digamos que aquí lo que hay es un mapa conceptual en donde lo que pretendo es decirles a ustedes, miren cómo se mueven todo esto. Si ustedes quieren sentirse dentro del ecosistema para poder poner números a las iniciativas, así se mueve todo esto y hay que entenderlo. Y partimos del lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la gran estrategia y la estrategia desde el nivel corporativo, en los niveles de la estrategia, aquí se concentran al menos 3 elementos importantes que nosotros tenemos que tener claro. La primera cosa, crecimiento. Las compañías y la alta dirección siempre tienen muy claro que el primer elemento de la estrategia corporativa es crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Dónde vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuánto vamos a crecer? Y todo eso per se entraña decisiones de tipo estratégico que se desdoblan en la compañía. La segunda, la rentabilidad, y eso se vuelve absolutamente valioso, porque el concepto de rentabilidad, digamos que representa al menos una parte importante del concepto de generación de valor en las compañías. Y la generación de valor implica al menos 2 cosas importantes. Tenemos todos que rentabilizar el negocio para rentabilizar a los dueños. Y esto no tiene ninguna otra consideración diferente a tenemos que generar riqueza para los dueños. Y eso puede sonar bastante chocante, sobre esto hay mucho debate, pero permítanme explicar un poquitico qué significa esa generación de riqueza. Si nosotros contribuimos a ser rentables en la compañía y contribuimos a crear valor a los dueños, crear riqueza, pues básicamente nosotros formamos parte de todos los stakeholders que nos vamos a ver beneficiados de eso. Los empleados son parte de los stakeholders y están viéndose beneficiados de esto. Los proveedores, los clientes, ¿sí? Todos aquellos que están involucrados dentro de nuestra cadena de valor van a terminar siendo beneficiados por la creación de valor. De suerte que esto no es simplemente generar riqueza para los dueños, sin que de hecho pase por toda la cadena de valor. Y les doy un dato final. Desde la perspectiva financiera hay algo que se llama flujo de caja libre y como su nombre lo dice, el flujo de caja libre es lo que le queda libre a los dueños al final. ¿Sí? ¿Después de qué? Después de cumplir con todas las obligaciones de los proveedores, los empleados, los gastos asociados a todo eso, los impuestos, los bancos, de pagar el capital de trabajo, el CAPEX que se llama, o el OPEX, ahí queda algo que se llama flujo de caja libre.
y solo hasta que eso pasa se consideran los derechos residuales de los dueños. Por tanto, fíjense que la creación de valor es donde todos nosotros contribuimos en ese ejercicio. Y vayan contextualizando todo esto desde las iniciativas que ustedes tienen y seguramente están pensando. Una idea de innovación, pues básicamente pasa por esto, por entender este contexto. Y el último elemento importante aquí se llama sostenibilidad. Y es que la sostenibilidad no es nada diferente a asegurar que en el largo plazo el negocio sea sostenible, ¿sí? Que sea sostenible no solamente como negocio, sino también dentro del ecosistema, con los temas de medio ambiente, ¿sí? Explorando nuevos mercados, nuevos negocios. Pero en esto es que piensa la alta dirección y en esto es que se traslada la estrategia. Y aquí estamos hablando entonces de la estrategia corporativa. Y esa es la primera instancia que tenemos que entender. Ahora, me bajo un poquito de nivel y hablemos del nivel de estrategia gerencial. Y para eso quiero presentarles algo importante. La arquitectura organizacional de las compañías como ustedes, construida sobre la base de procesos y procedimientos, tiene una serie de condicionalidades importantes que permiten y dan espacios para la innovación. No es solamente, digamos, tener estos espacios que son muy importantes, como esta semana de innovación de ustedes, sino que estructuralmente están definidos para que nosotros interactuemos y generemos eficiencias. Fíjense una cosa importante, esto es un ejemplo de la matriz objetivos-procesos. Cuando yo tengo la estrategia lista, lo que hago yo es desdoblar esa estrategia en unos procesos, porque al final del día los procesos reflejan las condiciones de la estrategia. Si yo quiero, y mi core business es todo el tema de gestión de riesgos, ¿sí? De aseguramiento de riesgos, pues básicamente yo debería tener un proceso muy robusto asociado a temas de riesgos. Tengo que conectar los procesos alrededor de eso, y se hace, y eso es como empieza a organizarse el tema. Pero miren lo que puede pasar muchas veces en las organizaciones. En el ejemplo tenemos 3 objetivos, 3 procesos, y básicamente lo que uno encuentra en esta arquitectura es que un proceso debería estar asociado al menos, perdón, un objetivo debería estar asociado al menos a un proceso, ¿sí? Lo que asegura que si yo tengo la estrategia desdoblada desde un objetivo estratégico, pues tengo un proceso que se va a encargar de ejecutar y desarrollar y darle el marco organizacional a ese objetivo. Si yo quiero internacionalizar mi compañía, si quiero dar un salto en términos tecnológicos, pues más allá de un objetivo, yo tengo que asegurar un proceso para que ese proceso pueda encargarse de esa gestión. ¿Qué pasa en compañías? Pero sigamos y ahorita miramos algo. Luego, cuando yo tengo los procesos ya definidos, ese mapa de procesos y procedimientos que se derivan de nuestra cadena de valor, donde están los procesos misionales, los de apoyo, pues básicamente lo que se hace es construir la estructura, que es la que tenemos ahí al lado. Y la estructura responde directamente proporcional a cada proceso, es decir, existe una estructura organizacional y como está armada es porque está conectada a un proceso y ahí se van conectando las responsabilidades de cada una de las áreas. Y lo más importante y el gran mensaje que quiero dejarles a ustedes acá es ese cuadrito que está allá al final de verde. Fíjense que el ejemplo que les estoy dando acá es ustedes allá como equipo, y estoy hablando de todo el equipo, del equipo gerencial, del equipo directivo, del equipo de apoyo operacional, todos los equipos en sus niveles de responsabilidad, pues básicamente están asociados a un objetivo o a varios objetivos y a un proceso o a varios procesos. Y esto se convierte en un elemento importante porque es en nuestro campo de acción. Y ahí es donde está el campo de acción de cada uno de nosotros como gestores de innovación. Cuando nosotros estamos allá en la parte de los equipos, el proceso te permite definir cuáles son las reglas, ¿sí? Cuáles son los objetivos, cuál es el propósito, cuáles son los indicadores donde yo me puedo mover. Pero el proceso es como una cancha de fútbol. Está delimitada en sus extremos, pero yo me puedo mover donde quiera. Y ahí justo es donde hay un elemento muy importante de la innovación. Y no puede ser otro diferente a la creatividad y la innovación que cada uno de ustedes propone. Y fíjense que ahí conecto con un tema muy importante y es, ok, si yo juego con, si yo tengo clara la cancha, la delimitación de la cancha, pues yo debería tener muy claro cuál es mi rol como jugador. Soy delantero, soy arquero, soy volante, ¿qué es lo que yo hago ahí? Porque yo no puedo estar esperando que me digan qué tengo que hacer, porque se supone que dentro de un proceso, dentro de una estructura organizada por procesos, y de una organización que culturalmente tiene procesos de innovación como este y como el de ustedes, pues se supone que ahí es donde tiene que aflorar la creatividad, cómo resolvemos problemas. Y ahí es donde está el escenario de la innovación donde ustedes están jugando. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un proceso o unos objetivos sin proceso? A ver si esto funciona.
Demora un poquito en reaccionar esto. Aquí está. Bien, la primera cosa importante, cuando uno hace arquitectura organizacional, y puede que pase muchas veces, y eso puede terminar siendo frustrante en algún momento, es que algunos objetivos que nos hemos planteado no tienen asignado o conectado ningún proceso. Pues claramente son objetivos estratégicos que están en el plan, que todo el mundo los lee, que eso es una maravilla, pero no tengo cómo agenciarlos, ¿sí? Y lo mismo pasa al contrario, si, pasó todo. Procesos sin objetivos. Esto todavía es mucho más grave, porque fíjense que aquí empiezan unos principios de ineficiencia, porque básicamente tengo un proceso, que en este caso el que estoy ilustrando aquí es el C, y donde básicamente no tengo ningún objetivo, pero en procesos que tengo recursos, tengo gente, tengo tecnología, y no la tengo conectada a ningún objetivo estratégico. Entonces, ¿qué haciendo? Estoy malgastando recursos, ¿sí? O asignando ineficientemente recursos. Entonces, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque básicamente alrededor de esto, este es el ecosistema donde uno se mueve para hacer innovación. Este es el ecosistema que le permite a uno entender dónde hay oportunidades de mejora y emprender oportunidades de mejora. Es conectado con esto que uno tiene que entender cómo funciona esto. Ahora, voy a aterrizar un poquitico esto a cómo o dónde se impactan las iniciativas de mejoramiento y eficiencia. Entonces, hasta este momento tenemos dos cosas claras muy importantes. Primero, los agentes más importantes de la innovación claramente son las personas. Y las personas tienen que tener la motivación adecuada o correcta, ¿sí? Y el conocimiento y la experiencia correcta para poder emprender procesos de innovación. La segunda cosa importante es tener en cuenta que estas personas se mueven dentro de un ecosistema organizacional y tenemos que saber en qué instancia nos movemos para poder asegurar que la gestión de innovación funcione. Ahora viene la tercera parte importante y bueno, ¿y dónde encontramos esas oportunidades de mejoramiento? Voy a leer desde allá, esto es un ejemplo de un análisis gross to net financiero, donde básicamente confluyen los resultados de todas las decisiones de la estrategia, ¿verdad? Uno mira desde arriba rápidamente, aquí tenemos comparado 22, 23, variación en pesos y variación en porcentual, y de arriba hacia abajo, como su nombre lo dice, vamos desde el resultado bruto hasta el resultado neto. ¿Sí? Es decir, cómo se van logrando o cómo se va generando valor en la compañía hasta llegar a la utilidad neta. Y aquí puedo mencionar varias cosas importantes. Uno puede encontrar, por ejemplo, en este caso, creo que me voy a salir de acá, pero me excusan, voy a presentar dos cosas acá que me parecen importantes. Fíjense lo que pasa en el ingreso neto entre 2022 y 2023. Pasamos de 10.000 millones de pesos a 8.000 millones de pesos. Hay una reducción de 2.400 millones de pesos y obviamente una reducción que equivale al 23% de reducción. Si uno se queda solamente con ese número, pues uno diría, no, es que estamos mal de ventas y lo que yo tengo que hacer es fomentar las ventas. Y seguramente sí puede ser un elemento, pero no es contundente ni es completo. Fíjense lo que pasa con la utilidad o con los costos. Los costos pasan de 7.000 millones a 5.000 millones y claramente hay una reducción de los costos en 2.000 millones de pesos, 29%. La reducción del ingreso es menor a la reducción del costo. ¿Dónde se ve reflejado esto? Se ve reflejado la utilidad. La utilidad bruta pasa de 26% a 31%. Hay un crecimiento de 5.6 puntos porcentuales. Y ahí podría yo decirles a ustedes muchas más cosas, pero lo que quiero decirles a ustedes acá es, esto es resultado de decisiones que se tomaron en esta compañía. Cuando uno empieza a entender esto, lo que pasó entre un año y otro es que sí, se nos redujeron las ventas por dos razones. Primero, porque hubo un proyecto que fue un one time en un año, en el año particularmente 22, que disparó los ingresos, pero que no se repitió el año siguiente. Entonces, no hay problema con eso. Pero dándose cuenta de eso, se tomaron decisiones de vendiendo menos, rentabilizar más el proyecto. Y fueron decisiones de orden estratégica, porque los números nos hablaron y nos dijeron, hey, hay que tomar decisiones acá porque no puedo perder rentabilidad, porque la rentabilidad es creación de valor. Entonces, eso pues por mencionarles esto de manera general. Pero lo que nos convoca hoy día es, ok, ¿y yo qué hago con estos números o qué puedo ver con estos números? Y aquí quiero darles varias recomendaciones a ustedes fundamentales. Fíjense que yo puedo tener iniciativas, cualquiera de ustedes, independientemente del área donde estén, o respondiendo al área donde estén, ¿qué iniciativas puedo tener yo y a dónde le pego? Si yo desarrollo iniciativas de innovación en términos de crecimiento, y pues aquí puedo encontrar nuevos mercados, datos de mercado, riesgos emergentes. Me refiero un poquitico a cada uno de estos. El crecimiento, acuérdense que está conectado con los niveles de estrategia. Y tal vez el nivel de crecimiento es, bueno, ¿por qué no ampliamos nuestro mercado a otros países?
Ese puede ser una iniciativa clara de innovación. Ok, ¿a qué le vamos a pegar si nosotros empezamos a hacer eso? Le pegamos al ingreso. Claramente le vamos a pegar al ingreso. ¿Qué pasa si yo desarrollo nuevos mercados? Igualmente le voy a pegar al ingreso. Y aquí puedo pensar entonces en todos los que hacen investigación y desarrollo, son responsables de analizar la evolución de riesgos emergentes, pues ¿dónde puedo encontrar oportunidades de negocio? Ahí hay oportunidades de innovación, ¿sí? Entiendo al consumidor, entiendo las diferentes generaciones que hay hoy día en el mercado, consumiendo y tomando decisiones de consumo diferentes, los que consumen el 90% de las cosas por celular, los que hoy día están en las oficinas consumiendo los seguros. O sea, entendemos eso con perfección, ahí es donde están las oportunidades realmente de innovación. Y eso obviamente le pega directamente al ingreso. Luego, los datos de mercado, y en esto hago un montón de énfasis, porque más allá de tener un enfoque de InsurTech, que claramente es vital para una compañía de seguros hoy día en este escenario tecnológico, pues lo otro es yo qué estoy haciendo con toda esa data de mis clientes, con toda la data de los proveedores, con toda la data del mercado. ¿Estoy haciendo algo con eso? ¿Qué puedo hacer con eso? Y puedo tener unas iniciativas de data analytics que me pueden llevar a generar insights y tomar mejores decisiones para crear nuevos mercados. Eso puede ser una iniciativa de innovación. Pero fíjense que todas esas están conectadas directamente con el P&G de la compañía. Ahora, por el otro lado, hay otros elementos importantes. Yo tengo iniciativas de eficiencia operacional. Desde mi área encuentro oportunidades de eficiencia, porque hay procesos que son ineficientes, o puedo suprimir, o puedo cambiar, o puedo meterle tecnología, lo que ustedes quieran. Cada vez que ustedes tomen una iniciativa de esas y las lleven a buen término, están impactando directamente la eficiencia operacional y por esa vía los costos. Y por esa vía estamos generando margen bruto. Entonces, sepan que las decisiones que ustedes toman, sin que necesariamente estén todos los días o cada mes conectados con los estados financieros, necesariamente impactan la generación de rentabilidad y generación de valor de la compañía. Lo propio pasa por eficiencia administrativa, eficiencia en costo de deudas o eficiencia tributaria. La pregunta es, ¿en qué área ustedes están? ¿En dónde pueden empezar a generar oportunidades de innovación? Y sobre todo, cómo esas decisiones o esas iniciativas de innovación puede impactar el resultado de valor. Aquí estamos conectando la generación de valor de la compañía con las decisiones y oportunidades de creación de innovación que ustedes pueden tener. Ahora bien, esto es un quiz pequeñito. Me tomé la tarea de revisar cuáles son los lineamientos estratégicos de ustedes, ¿sí? Y también hice una libre interpretación, que lo hice muy humildemente, para tratar de hacer un ejercicio. Yo organicé todo lo que está escrito en el documento, porque hay un documento escrito donde está todo esto, y saqué las grandes ideas asociadas a la estrategia de la compañía. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cada uno de ustedes tiene claro estos lineamientos de la estrategia de la compañía? ¿Sí? Por ejemplo, en el mercado, focalización exclusiva hacia nuestros clientes, satisfacer las necesidades de los colombianos. Nadie los está viendo, tranquilos. ¿Alguien que me diga que tenía claro todo esto? ¿Sí? 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 ¿Estamos claros todos en esto? Súper bien. Si eso es así, si todos estamos conectados con esto, pues les dejo la tarea. Si no, hagámosla, no importa. ¿Cuál es el punto aquí a donde quiero invitarlos? Es que este es el escenario donde cualquier iniciativa de innovación tiene que estar. Porque es que ahí es donde estamos conectados con la estrategia. Si no estamos conectados con la estrategia, pues muy chévere sus iniciativas, pero pues no al lugar. ¿Sí? Aquí es donde la creatividad de cada uno de nosotros, como miembros de este gran equipo, pues básicamente empieza a surgir y eso se vuelve absolutamente valioso. Miren que este concepto de creación de valor está ya escrito. ¿Sí? Se los planteé desde la perspectiva financiera, pero está escrito. Dice rendimientos económicos a sus accionistas. Pero claro, cuando uno desdobla todo eso, no, claro, es que aquí uno trabaja para los accionistas. Hey, revisen muy bien cómo es que se hace el ejercicio y cuál es el riesgo que están asumiendo los accionistas, no de esta empresa, de cualquier otra. Y cómo nosotros también tenemos una gran oportunidad de poder crear valor y poder aportar a sumar valor. Bien, el tema de crecimiento, el tema de experiencia de usuarios, en investigación, aquí cabe todo lo que ustedes quieran, inversión en desarrollo de talento humano, esto que está pasando hoy día y esta semana con ustedes, por ejemplo, todo esto se vuelve muy valioso, pero yo lo que quiero decirles a ustedes en este momento, y lo digo desde mi experiencia también viniendo del mundo corporativo, es que yo creo que estas cosas, más que leerlas y tenerlas escritas, es vivirlas, es sentirlas y es mirar cómo yo realmente puedo sacarle jugo a esto desde mi área, desde mi rol y mi responsabilidad.
Y eso es conectar experiencia mía, profesional y personal. Y obviamente contribuir a lo que la compañía solicita de nosotros. Bien. Esto también pasó en bombas esto. Aquí, creo que el segundo, ¿verdad? Bien, aquí. Miramos el segundo y es entender los roles y las responsabilidades. Y esto seguro, esto es igual muy claro para cada uno de nosotros. Nosotros estamos en una organización y entendemos esto perfectamente. ¿Dónde se mueve la estrategia de la compañía? Se mueve en los 3 niveles: el nivel ejecutivo, el nivel gerencial y el nivel operativo. La pregunta que tenemos que definir acá es, si yo tengo claro esto, yo sé que el nivel ejecutivo es el que dirige y toma decisiones estratégicas, que en el nivel de gerencial están los responsables de las áreas, es decir, están los líderes de los diferentes procesos, y que en el nivel operacional están los equipos que planean y ejecutan. La recomendación acá, y es importante, primero seamos conscientes de que estamos en este contexto, pero créanme que yo no puedo desarrollar ninguna iniciativa de innovación si no tengo claro cómo aprovechar o cómo integrarme vertical y horizontalmente en la organización. Yo puedo tener iniciativas de innovación, pero si yo no recibo apoyo de mis compañeros, pues difícilmente puedo tener el éxito que espero. Pero si tampoco tengo respaldo de mis áreas, de mi jefe, de mis coordinadores, de la alta dirección, pues el respaldo tampoco me puede permitir, si no lo tengo, digamos, la posibilidad de sacar adelante un proyecto de innovación. Entonces, es importante que ustedes tengan clarísimo cómo moverse, cómo movilizarse dentro de la estructura organizacional y dentro de la estrategia. Y pues esto significa es cuáles son mis roles, cuáles son mis responsabilidades y cómo yo agencio esos roles y responsabilidades para poder sacar adelante un proyecto. Y eso obviamente dentro del marco de los procesos, como mencionaba allá al principio. Esto se vuelve absolutamente valioso para ustedes. Ahora, la otra parte importante es dónde enfoco mis conocimientos, destrezas y habilidades. Entonces, fíjense que venimos un poco de la estructura, la arquitectura organizacional, de cómo se desdobla la estrategia, y aquí llego a la persona, a cada uno de nosotros. Y esto se vuelve bastante valioso porque al final del día la combinación de conocimientos, destrezas y habilidades es lo que hace que yo logre realmente ser exitoso en lo que quiero ser exitoso. Pero la pregunta aquí en esto pueden ser varias cosas. Yo tengo los conocimientos que se requieren para poder hacer una iniciativa de innovación. O sea, esto es bien importante. Pero la otra cosa, yo puedo o debo estar siempre fortaleciendo todos mis conocimientos, siempre. Hay una de las cosas importantes que yo aprendí durante toda la vida de trabajo que he tenido, es que uno tiene que desarrollar mentalidad de aprendiz. Siempre, todo el tiempo tiene que estar uno aprendiendo, y más ahora. De suerte que eso es lo que le permite a uno desarrollar más capacidades y esos conocimientos le permiten a uno aportar más. Pero también en lo individual le permiten a uno abrirse camino hacia el crecimiento personal y funciona de esa manera. Entonces es importante que ustedes tengan claro eso. Las destrezas y las habilidades se unen en un escenario donde las destrezas te permiten hablar de habilidades prácticas. Es como hablar del conocimiento práctico, el cómo yo resuelvo los problemas. Y eso no es otra cosa diferente a la experiencia. Y la experiencia que cada uno de ustedes desarrolla desde sus puestos de trabajo, desde donde vienen, desde su vida propia, se vuelve absolutamente valiosa. Y lo propio con las habilidades, ¿sí? Somos más competencias, son más competencias que otras. Entonces, ustedes escuchan hablar, hay que desarrollar habilidades blandas y todos estos temas. Esto para ustedes claramente no es nada novedoso. La pregunta que yo quiero formularles a ustedes acá es, si yo, soy consciente de todo esto, soy consciente de cómo debo agenciar todo esto, pero además si yo realmente estoy dispuesto a poner todo esto sobre la mesa en un propósito de innovación. Y en esto, digamos, ser francos es importante. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar metido en un proceso de innovación porque mi jefe me dijo, hágale. Sí, yo me meto allá y hago, sí, yo le ayudo, levanto la mano y le ayudo. Pero genuinamente, yo realmente estoy creando la posibilidad de aportar toda mi capacidad para hacer innovación. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es que yo haga innovación por denominación, por llamarlo de alguna manera, y otra cosa es que yo inicie proyectos por convicción. Y eso hace diferencia en nuestra actitud como individuos frente a la corporación. Entonces, esto se vuelve al final del día muy, muy importante. Bien, antes de pasar acá, a hablar un poco de cuál es la identificación de oportunidades acá, quisiera llegar a una conclusión que me parece importante. Miren, esto es desde mi experiencia, lo he visto durante mi labor como mentor hace ya más de 4 años. He tenido la fortuna de mentorear más de 100 empresas
mujeres y hombres, muchas de las cuales pasan por acá de mujeres tech. Pero un poco la lección aprendida que quiero decirles a ustedes es, muchas veces uno tiene las iniciativas y la motivación adecuada, pero está pensando en otra cosa. Y quiero decirles a ustedes con eso, cuando uno está trabajando y tiene un puesto, para uno es muy chévere estar en estado de confort. ¿Sí? El estado de confort es estar todos los meses recibiendo un salario, estar tranquilos, desarrollándome como persona, con mi familia, y eso no está mal, está súper bien. Pero hay muchas personas que yo conozco que en la vida real, estando trabajando en su estado de confort, dicen, yo quiero emprender, a mí me gustaría. Entonces estoy pensando en estar afuera y estoy adentro. Y cuando uno está afuera, ¿sí? Cuando uno está siendo independiente, con lo complejo que significa esto, yo quiero estar afuera, yo estoy afuera, pero quiero estar adentro. Y hay personas conozco personas, que después de 8 años de estar emprendiendo, los resultados financieros no son los mejores, dijeron, no, yo necesito devolverme, yo quiero buscar trabajo, esto no es para mí. Es muy difícil. Entonces, digamos, un poco la invitación acá es que si yo en este momento estoy trabajando y pertenezco a una compañía y estoy con ella, pues la motivación, la alineación de la motivación, las razones que tienen que tener son las mismas que tiene cualquier independiente. Son los mismos sueños, son las mismas luchas y hay que aportarle al ejercicio de creación de valor desde donde yo esté. Por tanto, cualquier iniciativa que yo haga, o bien desde afuera como empresario o como emprendedor, o desde adentro como colaborador en una compañía, todas tienen que ser decisiones que los lleven a ustedes a crear valor, que los lleven a ustedes a satisfacerse profesionalmente y personalmente. Y eso hay una simbiosis entre la compañía. Entonces, creo que eso se vuelve absolutamente valioso en este ejercicio. Bien, aterricemos un poquitico ya esto ahora en, ¿cuáles deberían ser los elementos importantes? Aquí hay 5 elementos claves y les voy a formular las preguntas. Cuando ustedes están pensando como equipo de desarrollo, están pensando en hacer innovación, pues digamos que hay 5 componentes importantes que uno tiene que revisar. ¿Cuál es el problema? Es la primera pregunta que ustedes tienen que responder para empezar a gestionar o a crear un proyecto. ¿Qué situación, procedimiento, práctica o rutina están afectando la calidad y o el costo del proceso? 2 mensajes importantes. Estoy hablando de calidad y de costo. Y esas 2 cosas necesariamente están enfocadas a la estrategia de negocio. ¿Sí? Es decir, que yo tengo que enfocar el problema frente a qué tipo de cosas en términos de calidad o en términos de costos, ¿sí? Puedo yo gestionar con un proyecto de innovación. Entonces, es un procedimiento, es una situación, es una práctica que deberíamos cambiar, modificar, ¿sí? Son rutinas que al final del día deberían cambiarse. Todos los días uno encuentra desde el área donde uno está estas oportunidades. Entonces, esas son preguntas que son claves. ¿Qué oportunidades de mercado podrías explorar? Nuevos productos, servicios, experiencias de usuario, desarrollo tecnológico. ¿Qué de todo esto se vuelven las preguntas claves para que ustedes empiecen a gestionar proyectos de innovación? La otra cosa es qué evidencias puedo presentar y cómo afecta esto el proceso. Esto es muy importante. El tema de proponer cosas puede pasar o debería pasar de digamos, de la visión romántica a la visión realista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo realmente encuentro un problema, pues debo ser capaz de evidenciar que hay un problema. Luego, eso me implica a mí investigar un poco, dése cuenta realmente dónde están las oportunidades de mejoramiento. Puedo presentarle evidencias a mis compañeros, al jefe, puedo empezar a darle una idea de sostenibilidad para que haga camino. Entonces, es muy importante tener claro eso. ¿Y cómo afecta esto el proceso? Pues esto, si yo cambio esto, esto va a mejorar de esta manera. Si yo ajusto esto, esto va a mejorar de esta manera. Si yo involucro esto, va a mejorar de esta manera. Al final del día lo que nosotros esperamos es mejoras y eso se vuelve importante. Entonces, primero, contextualizamos muy bien el problema. La segunda cosa, definimos con precisión cuál es el reto, ¿sí? Y el reto básicamente me lleva a mí a qué solución o soluciones propongo emprender, ¿sí? Es una solución de implementación de tecnología, es una solución de revisión o eficiencia de procesos, es una revisión es una solución enfocada a hacer una investigación de mercado para un nicho específico, porque puedo tener crecimiento ahí. Ustedes pueden tener muchas ideas alrededor de eso, pero enfoquemos muy bien el reto hacia allá. ¿Y cuál es el aporte a la solución? Seguramente yo puedo encontrar un problema gigante, ¿sí? Y es un problema de, hey, es que no tenemos, por decir algo, no tengo toda la data centralizada de la compañía. Por un lado está la data de los clientes, por otro lado está la data de los clientes de otras ciudades, qué sé yo. Estoy aquí especulando.
pero mi competencia no me alcanza para resolver todo el problema. Tengo claro el problema. Ahora, ¿cuál es mi aporte, mi granito de arena que aporto yo para resolver eso? ¿Sí? Y siempre va a ser importante eso. En la medida en que nosotros enfoquemos muy bien, esto va a tener una vocación de éxito altísima. De suerte que aquí es muy importante encontrar cuál es ese aporte que nosotros hacemos. El tercer elemento importante es iniciativas, ¿sí? ¿Qué componentes planeo llevar a cabo para lograr el objetivo? Tienen que definirlo con toda precisión, ¿sí? ¿Qué componentes? ¿Necesito recursos? ¿Más o menos recursos? ¿Sí? ¿Necesito apoyo del área de tecnología? ¿O necesito apoyo del área de riesgos? ¿Qué se necesita? ¿Cómo puedo planear ese desarrollo de la solución? ¿Cuál es la iniciativa? Bien. Ya. Los últimos dos puntos es valorar recursos, y aquí empieza uno a aterrizar todo esto a temas financieros. Pues básicamente es la iniciativa genera ahorros, libera recursos, impacta temas estratégicos, cuantifíquelos, valídelos y valore el costo-beneficio. Pero un mensaje importante, una iniciativa por definición se debe valorar como costo-beneficio positiva. ¿Sí? Yo puedo empezar a emprender una innovación, pero no va a hacer carrera en el momento en que uno valore esto y se encuentre que es mayor el costo que el beneficio que genera. Y pues para yo saber si logro generar costo-beneficio positivo, tengo que hacer los números. Y hacer los números es, ok, esto genera ahorros, cuantifiquemos los ahorros. Esto genera eficiencias, identifiquémoslas. ¿Y cómo impacta esto los temas estratégicos? Entonces aquí hay dos elementos importantes a considerar. El primero es que yo puedo encontrar resultados directos. Es decir, yo puedo cuantificar ahorros y tengo que medirlos. En ese momento uno podría estar pensando que lo que más proclive a esto es eficiencias en procesos. Yo puedo tener eficiencia en procesos y al tener eficiencia en procesos puedo identificar ahorros. Conozco los recursos muy bien, sé cuántos se están asignando y digamos, qué ahorros financieros van a generar las decisiones que yo puedo empezar a implementar. Eso es un ejemplo importante. El otro es hablar de impactos, ¿sí? Y esos impactos tendrán que ver que la iniciativa que yo estoy haciendo puede tener un impacto en una área mucho más grande o un tema estratégico mucho más grande. Un ejemplo de esto. Vamos a desarrollar una capacidad de tecnología mucho más robusta, vamos a cambiar todo esto, ¿sí? Entonces yo digo, ok, voy a empezar por mi área y por mi territorio y por mi proceso. Voy a automatizar los procesos, voy a hacer que la tecnología fluya, la tecnología me ayude a fluir mucho más rápido la data, con mayor seguridad, con menos errores, ¿sí? Ahora vamos a ver algo de eso, ¿sí? Y yo logro, de alguna manera, hacer que eso que impacta mi área pequeñita tenga un impacto mucho más grande en un efecto de la organización, en un tema estratégico de mayor. Eso hay que tenerlo claro. Claro, esto lo lleva a una o dos cosas, o sea, no todo se puede medir económicamente, pero uno sí puede tener claro a dónde está apuntando y cuál es el impacto que tiene. Hay cosas que se pueden medir, se deben medir, otras que tienen que identificarse. Claro, cuando uno esté montando toda la batería de indicadores, habrán unos indicadores de resultados y habrán otros indicadores de impacto. Entonces, uno definirá eso con toda precisión. Ok, y el último elemento aquí es resultados. Siempre visualícenlos. ¿Cuáles son los números que estiman obtener? Ahorro de 10% equivalente a tanto, ¿sí? Eficiencias de tanto equivalente a tanto tiempo menos de recursos invertidos en esto, ¿sí? Eso se tiene que medir porque al final del día la alta dirección siempre va a querer ver los números y ustedes van a tener que defender esos números. De manera que es importante que ustedes tengan clarísimo ese tema. Ok, ahora, la última parte tiene que ver con cuál debería ser como el roadmap que uno debería hacer o tener en cuenta paso a paso para poder hacer estas iniciativas y ponerle los números al mercado. Tenemos 6 componentes importantes de esto en la ruta. Entonces, hagamos los números. Cuando ya tenemos listo todo esto y estamos conectados, lo primero que se hace es establezca un flujo de proceso, dónde inicia y dónde termina. Esto es muy importante, saber dónde iniciamos y dónde terminamos y qué área estoy interviniendo yo ahí. ¿Sí? Hagan el dibujo, ¿sí? Hagan el flujo, en donde básicamente aquí inicia este proceso o procedimiento y aquí termina. Eso les va a permitir tener una cosa clara para ustedes, que es el segundo punto, y los recursos. Identifique el talento humano, las tecnologías u otros recursos que están involucrados dentro del proceso o procedimiento que pretendemos mejorar, ¿sí? O al que le pretendemos generar innovación. Esto es muy importante porque al identificar los recursos sabemos cómo vamos a intervenir.
La intervención tiene que ver con talento humano, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con otros recursos, ahorros, no sé, ahorros en papel, ahorros en inversión en impresoras, qué sé yo. Todas esas cosas se tienen que identificar porque cada una de esas cosas nos lleva al siguiente elemento y es el tema de costos. Tenemos que llegar a un escenario de cuantificar costos unitarios. Esto suele ser a veces algo complejo, pero entendería que uno sí puede tener acceso desde su área a algunos elementos que le permitan entender cuáles son los costos unitarios, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo ahora con Carolina, en donde tenemos claramente identificado cuál es el costo de oportunidad que tenemos ahí y cuál es el impacto de una decisión de innovación en términos de ahorro. Esto es bien importante, ahí bajamos los números, pero es muy importante poder identificar cuáles son los costos del proceso o del segmento que yo estoy interviniendo o busco ayudar a mejorar. Luego de esto, conecte todo esto, la idea, y enfoque en un producto final. O sea, no se quede solamente en la idea, enfoque en cuál es el resultado. ¿Cuál es el producto final de todo esto? Eficiencias, reducción en tiempo, ¿sí? Esto va a ser una mejor experiencia del cliente, esto va a ampliar el mercado, esto nos va a llevar a experimentar o a explorar un nuevo mercado. ¿Qué es lo que esperamos con esto? Y es muy importante volverlo concreto y por eso la iniciativa tiene que poner en blanco y negro. Y las últimas dos es valore las eficiencias esperadas. Entonces, fíjense que aquí yo tengo una cosa muy importante. Yo tengo cuánto me cuesta ahora, tengo unas iniciativas que son las que van a transformar y logro estimar las eficiencias. Esas eficiencias es, a mí me costaba X hoy día, como está esto, y después de la implementación me cuesta X menos 1. Perfecto, ese es el número. ¿Se vale, no se vale? Y aquí hay una cosa muy importante, porque aquí yo tengo una información clave que es cuál es la relación costo-beneficio. Si yo sé cuánto me cuesta hoy y sé cuánto ahorro, la otra pregunta que tiene que generar es cuántos costos adicionales voy a tener que invertir para poder tomar esa decisión de innovación. ¿Sí? Porque yo no sé si eso puede ser costo cero, de pronto algunas veces se vuelve costo cero, pero cualquier transformación que yo haga eventualmente puede tener necesidades de inversión. Valore el tiempo de recuperación de la inversión. ¿Sí? Si yo tengo claramente eso definido, entonces tengo cuánto me cuesta hoy día, cuántos ahorros voy a generar, cuantifico los ahorros en el tiempo y los comparo con la inversión que tengo que hacer para hacer esa iniciativa. Y eso me tiene que dar un payback o un periodo de retorno. Y ese periodo de retorno, pues claramente me tiene que decir en un tiempo sensato, es que si yo implemento estos ahorros, pues yo voy a recuperar la inversión y a partir de ahí genero eficiencias sostenibles en el largo plazo. Entonces, es bien importante, digamos, acompañar esto de estos números. Y por último, propóngase, ponga todo junto, perdón, y ejecute y controle. Estos se vuelven los elementos fundamentales dentro de todo esto. Digamos que dicho todo esto, quisiera ahora sí darle la oportunidad a Carolina para que nos cuente esto en la práctica, cómo se hizo. Por favor, adelante. Sí. Absolutamente. Vuelve a repetirlo, por favor. Sí, repito. No, lo que decía es que hay algunos proyectos que pueden salir más costosos en valor nominal, pero pueden representar aumento de capacidades, ¿sí? Tecnológicas, no sé, del proceso. Entonces, es no distraernos con que como es caro, no estoy generando eficiencias. Es un complemento a lo que has dicho. Eso es cierto. Fíjate que en estos temas de innovación no todos son eficiencias, sino pueden ser impactos directos, como tú dices, a mejoramiento de capacidades. En cualquier caso hay que medirlas. Es decir, yo puedo decir, esto es una relación costo-beneficio positiva en la medida en que, ok, yo no genero ahorros, pero aumento capacidades. Y esas capacidades se van a traducir en mayor servicio, en mayor experiencia de usuario o en un nuevo mercado. Pero tenemos que evidenciarlo. ¿Sí? Porque a lo contrario, yo no puedo presentar un proyecto costo-beneficio negativo, sino, pero ¿usted para qué quiere todos esos juguetes? ¿Sí? O sea, vamos a movernos a la nube. Ok, dígame cuál es el beneficio de eso. Porque eso es CAPEX, yo lo voy a llevar como inversión. Y eso claramente si lo llevamos al PIG, pues eso va a significar que la utilidad baje. Ahora, ¿qué impacto tiene eso en términos de creación de valor? Tenemos que ser capaces de identificar eso. Y claramente hay proyectos pequeños y grandes, como uno puede estar formulando, el que tú estás formulando, todo digamos, se vale y hay que valorarlo económicamente. De suerte que sí, eso es muy importante. Digamos, el mensaje aquí de todo esto es, antes de darle la palabra a Carolina, que es muy importante que ustedes entiendan
que cualquier proceso de innovación no se trata simplemente de cumplir un compromiso de generación de eficiencias. No es eso. Es el compromiso de cómo yo puedo contribuir a crear valor en la compañía, cómo le pongo los números a partir de eso, pero sobre todo cómo hago agenciando esos intereses, esas iniciativas conectadas con la estrategia de negocio. O sea, yo no puedo estar desconectado de la estrategia de negocio, porque si estoy desconectado de la estrategia de negocio, pues claramente eso no va a tener absolutamente ningún futuro. Y la compañía necesita que cada uno de nosotros tengamos una iniciativa que conecte con la estrategia de negocio, de eso se trata. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, nada, le doy la palabra a Carolina para cerrar, voy a acompañarla aquí a Aura. No, qué pena que yo me meta acá, interrumpa este momento con Carolina, pero es que tenemos conectadas a más de 300 personas y queremos pedirles, porque sabíamos que la sesión iba hasta las 3 de la tarde, la verdad si se pueden quedar, vamos a dar continuidad con un caso práctico, digamos ya muy alineado con todo lo que Ricardo les ha venido explicando, entonces era como ese anuncio parroquial, pero pues nada, Ricardo obviamente sigue y pues Carolina también. Gracias. Ya, vamos a un caso práctico que fue el que desarrolló Carolina, tuvimos varias iteraciones con ella y realmente es bien interesante lo que ella quiere presentar y esto concreta de alguna manera los temas que hemos venido conversando. Entonces, Carolina, dale. Buenas tardes para todos. Listo. Entonces, como les comentaba Ricardo, ya para el caso práctico de la compañía, estoy aquí por lo que voy a estarme moviendo aquí, entonces por eso me dicen este puntico. Vamos a presentarles el caso de negocio que desarrollamos, la iniciativa, cómo inició, cómo es este proceso y alineándonos con lo que les ha venido comentando Ricardo de cómo es ese paso a paso y ese proceso para llegar a esos números, a presentarlo ya y a cuantificarlo. Gracias. Entonces, alineándonos con lo que nos venía comentando Ricardo, entonces primero tenemos la necesidad, el reto, propósito y esa solución e iniciativa. En la necesidad que identificamos, entonces es que actualmente en las compañías pues tenemos el proceso de recolección de la autorización de tratamiento de datos para los procesos de SOAT, en emisión de SOAT y en el formulario de conocimiento del cliente. En estos procesos, este formato que se diligencia es en físico. ¿Qué pasa actualmente con esa autorización? Pues que realmente las sucursales, que son quienes nos apoyan en este proceso, lo están realizando de manera manual esa transcripción para digitalizarlo, es decir, llevarlo hacia una base de datos y que nosotros podamos utilizar esa información de alguna otra manera. El reto o ese propósito que tuvimos al identificar esta necesidad es que pues nosotros debemos disponibilizar esa información para la compañía, o sea, extraerla de esos formatos físicos y tratar de dársela a la compañía de una manera más eficiente, de mejorar ese proceso que identificamos. Y todo esto encaminado pues para que ustedes puedan tener como compañía un mejor entendimiento del negocio y fortalecimiento en la toma de decisiones con la información que tenemos. Continuando con esto, pues la solución propuesta es implementar a través de Power Platform, que es el gran proyecto que también se ha venido gestionando en la compañía, es que nosotros vamos a implementar un OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, donde vamos a digitalizar esos formularios físicos que tenemos y con ese OCR y adicionando la inteligencia artificial, pues lo que podemos hacer es capturar esa información y que la inteligencia artificial me permita estar aprendiendo, es decir, que esta aplicación va a estar aprendiendo el tipo de letra, de los tachones, de los manchones que podamos tener en esos documentos físicos para poder extraer esa información y lo que mencionaba Ricardo, reducir ese error que tenemos en la transcripción, esa operatividad y demás. Sí, de acuerdo. Esto lo vamos a llevar sí, lo vamos a llevar a través de una conexión también que nos apoyamos con el proyecto de Power Platform, pues una conexión con Power Automate que me permite automatizarlo y por otro lado pues con SQL para poderlo así trasladar hacia al repositorio único de datos personales, que es donde allí debería estar reposada toda esta información.
Aquí para ejemplificar ya cómo es el proceso actual, entonces tenemos que el documento inicialmente pasa al cliente para nosotros solicitarle el diligenciamiento de ese formato. Ay, perdón. Listo. Este es el formato inicial que se le pasa al cliente. Este es para emisión SOAT, como ven los campos, la cláusula, y al final tenemos la firma y pues el día que lo está diligenciando. Esto pasa pues a nuestros colaboradores en la compañía y tenemos que estar cómo debería estar diligenciado y vemos el tipo de letra. O sea, aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué lo traímos a alusión? Precisamente por eso, porque en el reconocimiento óptico de caracteres, pues tenemos que los tipos de letras son distintos en las personas, no nos van a diligenciar correctamente, a veces los campos nos van a hacer tachones y demás, y esto pues dañaría la data que estaríamos llevando hacia ese repositorio. Aquí tenemos ya cómo sigue ese proceso de llevar esa información, es decir, digitalizarlo con las impresoras que se tienen en la compañía, y es a través de esta opción de escáner de correo, que es lo que actualmente se hace para digitalizarlo, y aquí entran las personitas de las sucursales a transcribir esa información manualmente, llevarlo hacia una base de datos, que sería en este caso pues Excel, que es lo que más comúnmente usan, para luego pues nosotros poder obtener esa información. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Entonces, ese modelo de arquitectura, ¿en qué va a cambiar? Que el proceso va a iniciar de la misma manera, o sea, es decir, el mismo formato le va a llegar al cliente. El cliente no lo diligencia. Tal cual, el mismo ejemplo de cómo lo diligencia el cliente, pasa hacia nuestra sucursal. Aquí cabe notar que tenemos más o menos aproximadamente en el mes recibimos 25.000 documentos físicos. Entonces, es un gran volumen que imagínense transcribir esa información. Aquí ya iniciamos con ese número. Por eso vimos la oportunidad de mejora, porque uno dice 25.000 documentos y que 23 personas, que son las sucursales que tenemos vigentes, lo estén desarrollando, pues es un volumen bastante. Esto pasa de igual manera hacia nuestra impresora, la que tenemos hoy en día en las distintas sucursales, con la misma opción, lo vamos a escanear. Este proceso no cambia. Aquí es donde ya entramos con toda la integración de Power Automate y la digitalización a través de el reconocimiento óptico de caracteres, donde el disparador del proceso va a ser el correo electrónico. Cuando nosotros pasamos a escanear ese documento, nos da la opción de enviarlo hacia un buzón. ¿Qué hicimos? Crear un buzón único de tratamiento de datos personales, porque ellos pues, son los que tienen la potestad de tener esta información y saber qué uso se le da y demás. Con este disparador, pues ya nos vamos nosotros hacia, este es un ejemplo del correo, nos vamos hacia el Power Automate, quien va a hacer ese reconocimiento de los caracteres, llevar esa información, capturarlo, y a través de SQL, pues nos vamos con la integración hacia nuestro repositorio de tratamiento de datos personales para que ellos repose allí la información y finalice el proceso. Eso es como a grandes rasgos cómo sería el proceso. Y aquí ya traemos las cifras de cómo se llevó a cabo, cómo lo vimos, cómo lo analizamos, qué fue lo que miramos. Entonces aquí tenemos, perdón, me muevo por aquí. Que inicialmente tenemos que el OCR eliminará los errores humanos. Como lo comentaba Ricardo, pues eso es algo que vimos en la transcripción, que sí o sí se iba a dar, que algún número se me fue mal, algún dato y demás. ¿Eso qué me va a permitir el OCR? Pues reducirlo a un 99%, que es la confiabilidad que tenemos actualmente con Power Automate. Esto nos lo brinda desde ya la herramienta. Aclaremos acá que es dependiendo de cómo yo entrene la herramienta. Esto es de entrenamiento hacia esa inteligencia artificial. Es decir, si yo le digo a ella, analízame este tipo de letra, esta caligrafía, estos errores posibles, ella lo va a hacer y pues me va a poder brindar esa confiabilidad. El OCR permite automatizar esa transcripción que venimos hablando de esas autorizaciones de tratamiento de datos hacia el proceso de SOAT, que actualmente lo está realizando nuestras áreas administrativas en la sucursal. Para eso, ¿qué tenemos? Que
esas personitas, que son 18 personas las que están desarrollando esas actividades mes a mes, le representa 4.380 horas al año, que eso expresado ya monetariamente, pues representa 70 millones al año para la compañía. El OCR permite automatizar la transcripción de las autorizaciones, también de SOAT, en el área técnica. Es decir, otras 5 personas están desarrollando esa misma actividad. Se traduce a 1.728 horas al año, que representan 41 millones de pesos. ¿Qué sucede? Que el beneficio, como lo vemos nosotros, es la liberación de ese recurso en cuanto a tiempo y generación de valor hacia otras actividades. Encaminar esas personas a que se enfoquen en otras actividades que generen valor a la compañía y no en temas operativos. Es decir, temas de análisis, de llevarlos a comercializar, a otros temas que realmente son nuestro foco y no a un tema operativo de transcribir. Por eso mencionamos que este beneficio es puro, es decir, les estamos eliminando ese proceso de transcribir y lo estamos cambiando por tecnología. El OCR permite optimizar el tiempo de espera de la jefatura de experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque esta área lo que hacía era comunicarse con las sucursales para tratar de obtener esa autorización, verificar que sí podemos contactar a esos clientes para temas comerciales. En ese proceso, pues hay esperas de yo envío un correo mientras me espero que me puedan dar esa información, recolectarla, analizarla y yo poder obtenerla. Eso me representa 1.890 horas al año también. Y traducido en pesos es 131 millones que me están representando esas horas para esa jefatura. El OCR permite eliminar ese tiempo de espera y transformación de la data, también para la dirección de inteligencia de negocios, que se traduce en lo mismo. Enviar un correo, solicitar la información, esperar que me la envíen, poder procesarla y analizarla para segmentar mi mercado. En este proceso pasaba lo mismo, se demoran 1.890 horas al año, representado en 137 millones. Con esto, al finalizar, pues tenemos que para mantener el goodwill de la compañía, ese reconocimiento que nosotros mantenemos a nivel nacional, pues es evitar esa materialización del riesgo del incumplimiento normativo por estar contactando personas o clientes, en nuestro caso, para temas comerciales, temas de servicios, de ofrecerle productos y demás, pues por no saber si tenemos la autorización o no la tenemos, porque realmente era lo que pasaba. Teníamos la información en un físico, pero no podríamos ir a consultarla tan fácilmente para decir si puedo contactar a ese cliente. Y eso a la final pues nos ha pasado que 4 eventos de riesgo se han presentado en la compañía y pues eso es un potencial a que incumplamos la norma y que pues hayan sanciones, temas de multa y demás. Todo este tema de la optimización del tiempo de espera, ¿qué pasa actualmente con el OCR? Se preguntarán. Entonces, tenemos una que ahora nos vamos a demorar 159 horas al año con el OCR. Es decir, de esas 1.890 que tenemos aquí, tanto para experiencia como para la dirección de negocios, la inteligencia de negocios, pasamos a 159 para ellos dos. Es una reducción, pues ahí ustedes ya se dan cuenta del tiempo que reducimos y que realmente el costo de inversión de todo el OCR, cómo es las licencias, la persona que debe estar dedicada a desarrollarlo y demás, da 76 millones. Entonces ya esto es como un abrebocas de ese análisis de llevar estos costos que tenemos, por un lado, de mantener este proceso, o si lo llevamos hacia un nivel más avanzado con tecnología, ¿qué sucede? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Cómo lograron como dimensionar ese valor? ¿Sí? O sea, no sé si por documento y lo multiplicaron, o sea, algo como un contexto para saber de dónde sale ese número. O sea, más el detalle de cómo llegamos o sea, a... como no es necesario que me hagas el cálculo, sino más o menos. No, tranquila, no te preocupes.
Esto como lo hicimos, sí, efectivamente, tomando tiempos en las sucursales. Entonces nos fuimos a calcular, a tomar el tiempo de las personas, cuánto se demoraban en transcribir esa información, cuánto se demoraba la persona de la jefatura de experiencia del cliente en recibir esa información. Todo eso se hizo, o sea, contactando esas áreas, preguntándoles, uno, por un lado, si les hacía sentido la iniciativa y dos, si les hacía sentido, entonces ya me siento con tu equipo a analizar ya como tal el dato. Entonces en eso sí tomamos ese tiempo no sé si recuerdan los 25.000 documentos que recibimos en el mes, entonces más o menos lo que hicimos fue, bueno, este tiempo X me tarda esa persona en hacer esta transcripción por esos 25.000 documentos. Eso se traduce pues a la cifra como tal de cuánto tiempo realmente me estoy tardando por hacer esos 25.000, o sea, procesar esa información, o sea, transcribirla, cuánto me estoy demorando realmente. No sé si alguien tiene alguna otra duda, inquietud. Lo has planteado, felicitaciones para los que nos están viendo allí. Gracias. Veo un beneficio mayor que lo tenías ahí dentro del listado, pero lo tenías como el tiempo de la información para inteligencia de negocios. Y ese ya se enlaza al objetivo estratégico. ¿Sí? Mira que diste beneficios operativos, pero en la venta yo lo subiría al nivel estratégico frente a la oportunidad de poder ofrecer o llegar a nuestros clientes más rápido con el equipo de inteligencia de negocios. Pero el resto, Sí, Rafa, bien, tienes razón. Lo evaluamos cuando hicimos el caso de negocio. Hay unos drivers de ahorro de ingreso, de hecho, de un ingreso, que no quisimos traer el caso de negocio para no ensuciarlo, que esto es lo básico, ¿sí? Cuántas personas y multiplique fácil. Pero dimensionar eso, por ejemplo, una campaña en una segmentación de mercado, ¿sí? Donde yo quiero tocar esta población, pero no tengo ni el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo, estoy perdiendo venta, ¿sí? Con una campaña comercial. Eso uno. Si lo logro contactar, el modelo tradicional, los contacto 2, 3 días tarde. Pierdo la oportunidad de llegar, el time to market, con llegar con el producto o la iniciativa o la campaña de mercadeo oportuna en las personas. Y estas personas se me pudieron ir a para otro lado a comprar. Ese es segundo. Y eso hay que cuantificarlo, eso es plata. Y lo otro es que lo traigo anticipado. Entonces hay un ejercicio financiero, muy seguramente, que pues el dinero en el tiempo es diferente. Entonces, si yo traigo la plata hoy por una campaña de mercadeo, si la traigo dentro de un mes, pues va a ser súper diferente en términos financieros. Obviamente, esos son los de ingreso, pero es difícil medirlo, ¿sí? Es difícil cuantificarlo y ponerle cifras reales a esto. Entonces, quisimos fue traer, lo que trae Diana es cifras automáticas. Obviamente, esto no es que sean ahorros completos. Yo no voy a coger todas esas personas y se pero me ahorré toda esta plata, no va a pasar. Pero sí en el proceso va a costar menos como proceso. Y uno de los requerimientos que tiene la compañía es libérame FTEs para ponerlos a hacer otras cosas o para dejar de contratar más. Y estas personas estoy liberando acá, las pongo a hacer otras cosas, que son las que debería estar contratando. Entonces, esas variables, digamos, son realmente difíciles de cuantificar. Ponerle cifra a eso real, que lo pueda demostrar y demás en un caso de negocio, al final lo que hicimos, lo que decidió Dianita al final fue quitémoslo para no ensuciar el caso de negocio, pero tienes toda la razón. Hay muchísimo valor adicional que no sea solo personas, FTEs, costo de mano de obra, etcétera, etcétera, sino ingreso, oportunidad de mercado, campañas reales, evitar multas, que también las mencionó acá, pero no las cuantificamos. O sea, todo ese tipo de cosas son obviamente que apalancarían el caso de negocio más fuertemente en valor, pero tienes razón, Rafita. Gracias por la recomendación. Vale, preguntas, más dudas sobre este tema. La idea es, si lo quieren ver en detalle, pues todo esto detrás hay un Excel gigante, ¿no? Con apalancadores, indicadores financieros, ROI, BPN, Payback, que lo mencionamos por acá, etcétera, etcétera, para ver en los casos cómo sería la recuperación de dinero y desde cuándo empieza a dar rentabilidad este tipo de casos. Entonces, si lo quieren ver, pues Dianita lo tiene ya súper estructurado y demás, y los podemos acompañar en ese proceso si los quieren hacer para sus proyectos que están iniciando. Vale, entonces, bienvenidos. Más preguntas. Creo que estamos súper tarde de tiempo, ¿cierto? 15 minutos volados. Bueno, muchas gracias a todos y pues nada, preguntas al correo de Anita o al mío también, que
estemos trabajando esto y muchas gracias Ricardo, ¿verdad? Por compartir ese conocimiento y esa experiencia con el equipo. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.